Sí, pero ya está Bueno, iniciando. mientras la profe Xiomara termina de hacer la conexión de su presentación, pues yo les doy la bienvenida. Les agradezco a todos los asistentes, tanto los que están conectados como los que están aquí presentes. Esta es una iniciativa del Grupo Biotransformación y lo que queremos hacer es unas charlas, como lo ven ahí, es un ciclo de conferencias alrededor de la microbiología industrial ambiental. En el grupo siempre hemos trabajado pues el tema de la microbiología industrial ambiental y siempre hemos hecho seminarios, pero esta vez queremos iniciar esta estrategia de que al menos uno de nuestros seminarios sea con unos invitados muy especiales, con un público general que sea también de las regiones, que sean egresados, que sean empresarios, que sea como toda la comunidad que le interesa este tema. Entonces, pues esa es como la estrategia y agradecemos también que ustedes participen porque eso nos motiva a seguir pues intentando y desarrollando estas iniciativas. En este momento, pues esta charla inaugural quisimos invitar a una conferencista que tiene todo que ver con la microbiología industrial ambiental. Es la profesora investigadora Xiomara López Legarda. Ella es egresada de la Escuela de Microbiología del programa de Microbiología Industrial Ambiental. Tiene una formación ya amplia y una experiencia investigativa bastante significativa. La formación de base, pues, microbiología industrial ambiental. Trabaja, es doctora en ciencias farmacéuticas y alimentarias, ¿cierto? Y ha trabajado o viene trabajando desde hace mucho tiempo en el grupo de Biopolímer con todo el tema de los hongos. También ha desarrollado actividades en la docencia, en la investigación y actualmente trabaja también en la industria, ¿cierto, profesora Xiomara? No, ya estoy solo en investigación. Solo está en investigación, pero has trabajado en la industria bastante. Bueno. La profesora Xiomara ha enfocado todo su trabajo en el tema de los hongos, ha tenido mucha trayectoria ahí y por eso pues la charla que tiene en este momento y que es nuestra charla inaugural. Entonces, pues, profe Xiomara, muchas gracias, bienvenida y qué rico tenerlos a todos a ustedes. Entonces le doy paso a la profe. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien ahí también los que están virtual? Sí, profe, perfecto. Listo, perfecto. Y bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Disculpen los retrasos técnicos, pero bueno, como ya mencionaron, tenía ahí otros compromisos también adicionalmente ahorita. No quiero iniciar sin darle las gracias por la invitación, por el espacio. Me encanta todo lo que tenga que ver con la Universidad de Antioquia, mi alma mater, y adicionalmente la Escuela de Microbiología, pues que hace parte de mi formación y de donde salí pues como egresada de Microbiología Industrial y Ambiental de la primera corte. El día de hoy quisiera compartirles un poco sobre un background general que he hecho desde mi experiencia como profesional investigadora tanto a nivel académico, como mencioné ahorita también la propia a nivel industrial, y hablar también a nivel general, ¿cierto? No voy a detallar como en ninguna investigación en particular, igual ahorita en la sesión de preguntas, si hay algo que les llame la atención, lo podemos conversar. Entonces, titulé esta charla Potencial biotecnológico de hongos para la producción de bioproductos en Colombia porque mi experticia o mi background está principalmente en la micología, yo soy experta en micología, entonces es algo que les quiero compartir, ese amor y esa pasión por los hongos y por el estudio de los hongos. Porque entonces estos hongos, ¿qué tanto se conoce de ellos o qué se sabe? Precisamente los hongos particularmente con los que he trabajado son hongos macromicetos, hongos de la podredumbre blanca de la madera, y estos hongos tienen altos potenciales tanto a nivel alimenticio, medicinal, farmacéutico, cosmético y alimentario, que requiere mucho estudio y que necesita ser aprovechado. Ese conocimiento de los hongos adicionalmente requiere alto estudio en Colombia particularmente. Nosotros somos un país megadiverso, nuestra ubicación geográfica en el trópico permite y facilita la propagación de diversas especies y que estas especies puedan crecer y desarrollarse en nuestros bosques. Solo que todavía nos falta mucho por aprovechar y por el conocimiento de la biodiversidad. Hola, ¿ahí me escuchas mejor? Sí, Sí. bueno, entonces de pronto es que la persona tiene problema en particular. Entonces,
En ese orden de ideas, es necesario conocer nuestra propia biodiversidad para poder saber aprovecharla. Cuando hablamos de biotecnología, recuerden que la definición de biotecnología per se es todas aquellas herramientas tecnológicas que buscan aprovechar todos los conceptos biológicos, ¿cierto? Desde microorganismos hasta macroorganismos. Pero, ¿cómo podremos aprovecharlo si no lo conocemos? Esa es una gran pregunta. Y de ahí es donde vienen las posibles aplicaciones, en particular el día de hoy que les quiero hablar de los hongos, que tienen innumerables aplicaciones. De hecho, aquí lo resumí mucho, pero son tantas que aún faltan por explorar. Dentro de esas posibles aplicaciones, entonces, podemos encontrar en procesos de biofármacos, en la industria farmacéutica, en toda la parte medicinal, en el desarrollo de productos funcionales, que es una de las partes donde estaba trabajando en una empresa precisamente de desarrollo de alimentos, pero no alimentos comunes y corrientes para generar como fuente de nutrientes, sino también que generen una respuesta en el organismo que lo recibe. ¿Eso qué quiere decir? Que además de alimentarte, te genere un beneficio para la salud. Y también en procesos alimenticios normales, como por ejemplo encontramos lo más común en tema de los hongos es el consumo de champiñones, sobre todo nosotros en estos países, en Latinoamérica, pero en países asiáticos los hongos sí son muy consumidos. Nosotros acá solamente encontramos variedades de champiñón, pleurotus y ya. Pero si nosotros vamos a países asiáticos o vamos a Europa, vamos a encontrar una diversidad fúngica impresionante para el consumo de alimentos. Y también otro de los proyectos en los que estamos trabajando actualmente es en el desarrollo de biomateriales, precisamente para reemplazar estos materiales de origen sintético que pueden ocasionar diversos problemas ambientales. Entonces, todo esto que les estaba comentando es precisamente la respuesta a ¿y qué problemas vamos a resolver? ¿Cierto? En eso consiste la ciencia, en eso consiste la investigación, en buscar la solución a diferentes problemas. Cuando hablamos de bioremediación, y en el caso particular que les mencionaba ahorita, en el tema de bioremediación de plásticos o de materiales sintéticos, vemos imágenes como esta, islas repletas de plástico que ya existen, que tenemos aquí en Colombia. Yo no sé si ustedes, y ya lo he mencionado también en otras charlas, alguna vez han ido a pasear a Capurganá, a Sapsurro, y es triste ver esas islas de plástico. Y si algún día van, observen, no se limiten solo al paisaje natural, sino cómo nuestros desechos van a parar a una isla o a un lugar aquí cercano en Colombia. Entonces es triste ver esa cantidad de desechos y de residuos que llegan al mar. Dentro de los proyectos, entonces, ya entrando a lo particular que hemos trabajado en bioremediación, quiero resaltar que hago parte también del grupo de investigación Biopolímer, que es donde me he formado principalmente. Y dentro de esos proyectos en bioremediación, uno de los proyectos ha sido en la biotransformación de plásticos y bioremediación de plásticos, ¿cierto? ¿Cómo se hace esto? Se utilizan diferentes películas de plásticos. Nosotros tenemos un convenio con una empresa productora de plásticos que se llama Curaray Inc. Esta empresa está ubicada en Estados Unidos, su sede principal, pero tiene sedes en en todo el mundo, perdón. Y ellos se interesaron, o digamos que el proyecto inició porque ellos se preocuparon por comenzar a mirar cómo se podían degradar sus materiales. ¿La respuesta cuál es? Pues precisamente los plásticos se diseñaron para no ser degradados, o sea, para conservarse, para durar mucho tiempo. Entonces, degradar plásticos, chicos y chicas, no es tan fácil porque su forma en la que el material es extruido y es diseñado es precisamente para durar años. Las estimaciones van de entre 50 a 500 años, dependiendo de si es polietileno de baja densidad, de alta densidad, poliestireno, en fin. Entonces, ¿cuáles son las maneras o las estrategias para abordar estas problemáticas? Es tratar de mitigar los efectos que pueden causar y mirar estrategias de cómo los microorganismos pueden ayudar a mejorar esa degradación ambiental. Entonces, en este proyecto, que es un artículo que ya está publicado, que los invito a leer,
Lo que nosotros abordamos es todas las estrategias que se pueden utilizar con hongos para poder degradar plásticos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay, se requiere dentro de lo que se ha estudiado científicamente unos pretratamientos que pueden ser a través de exposición al sol, tratamientos de calor, ultravioleta, en fin, diferentes tipos de pretratamiento para luego someterlo a una exposición al hongo. Esa exposición al hongo gracias a un gran pool de enzimas, esas enzimas que pueden ser enzimas ligninolíticas como la casa, manganeso peroxidasa, lignino peroxidasa, diperoxidasa, entre otras, ayudan a deteriorar esas películas de plástico y posteriormente recuerden que en los procesos de biorremediación es muy importante los consorcios porque a veces un microorganismo no es capaz de completar el ciclo biológico de biotransformación completa. Cuando hablamos de biorremediación completa, estamos hablando para llegar a CO2 y agua, pero un microorganismo solito es muy difícil que logre hacerlo. Entonces, lo que se busca con los hongos es que esos hongos sean ese pretratamiento de ese plástico para que posteriormente otros grupos de bacterias o microorganismos que estén en el suelo continúen con ese proceso de biorremediación completa. Este es el artículo, se llama Biodegradation of Plastics by White Rot Fungi, que está ahí en la revista Science of Total Environment. Y otro de los artículos que recientemente publicamos este año, precisamente a mediados de este mes, está relacionado con la biorremediación de contaminantes emergentes en el caso de los farmacéuticos como ibuprofeno y acetaminofén. Es un proyecto que en este momento tenemos en ejecución. Este es un review que habla un poco sobre cómo nosotros iniciamos ese proyecto, pero estamos próximos a publicar los resultados de esta investigación y han sido muy exitosos. Encontramos que los hongos poseen enzimas que además de ayudar al biodeterioro de los plásticos, ayudan al mejoramiento de las aguas contaminadas con fármacos. Dentro de otro de los proyectos que ganamos un desafío de química para la acción climática con la Fundación Elsevier en Alemania, fue un proyecto precisamente que presentamos sobre biomateriales. Entonces, les quiero contar un poquito cómo ha sido este desarrollo de la investigación. Nosotros encontramos que habían los plásticos y los contaminantes en la naturaleza, ¿cierto? Quisimos degradarlos, nos dimos cuenta, no, esto es muy difícil. Y además de ello, dijimos, bueno, busquemos una alternativa. Entonces, ahí es donde vienen los biomateriales. Entonces, miren que viene el desarrollo de tratar de degradar lo que ya existe hasta desarrollemos una cosa completamente nueva. Entonces, en este desarrollo nos ganamos este premio, competimos pues con diferentes propuestas de todo el mundo y en este premio que ya lo estamos terminando, pues estamos en la mitad de la ejecución de este proyecto, es el desarrollo de diferentes biomateriales a partir de micelio fúngico para reemplazar principalmente los materiales de un solo uso. Aquí quiero dejar un mensaje. Es muy utópico querer reemplazar el plástico del todo, ¿cierto? Sobre todo porque las aplicaciones son muy importantes y encontrar un material con las mismas propiedades, por ejemplo, para almacenar alimentos, es muy difícil. Pero lo que sí podemos es reducir su uso y las aplicaciones que tienen, sobre todo cuando estamos hablando de un solo uso. Otro de los proyectos que hemos tenido con biorremediación es biodegradación de colorantes, donde hemos encontrado también que estos hongos son perfectos para degradar cierto tipo de colorantes y los anillos aromáticos que estos poseen. Dentro de por qué entonces iniciamos con esos proyectos de biorremediación, vuelvo y reitero, es precisamente porque existen materiales de un solo uso, las cantidades de residuos que se generan, además de los problemas de calentamiento global que se pueden generar por su disposición, porque no solamente llegan a los rellenos sanitarios y a las islas de plástico, también los incineran, entonces esa incineración va a generar gases de efecto invernadero y va a pasar lo que estamos sintiendo ahorita, que es el calentamiento global. Se acumula esto en los océanos y de aquí es donde vienen las alternativas como el desarrollo de biomateriales a partir de estos hongos. Esta fotico es uno de los prototipos que nosotros ya tenemos actualmente, que hicimos inicialmente un prototipo de macetas. ¿Y cómo las desarrollamos? Básicamente utilizando residuos agroindustriales que también son un problema
pero donde otros ven un residuo, que ahorita esta mañana nuestra compañera Alejandra estaba haciendo otra exposición en otro evento hoy que se llama Biopolimérica, y precisamente hablaba de eso, que donde nosotros o en general vemos un problema, los hongos ven una oportunidad y nosotros vemos el futuro. ¿Cuáles entonces son esos otros metabolitos de interés medicinal? Como les decía, compuestos activamente biológicos, suplementos alimenticios, alimentos funcionales y micofármacos. Dentro de los otros proyectos que tenemos está el proyecto donde yo desarrollé mi doctorado, que es precisamente los metabolitos de los hongos como anticancerígenos, principalmente polisacáridos, que pueden ser de diferentes tipos. Los más estudiados son los betaglucanos, pero los heteropolisacáridos, que fueron los que yo encontré, han tenido una muy buena actividad anticancerígena. Los tratamientos convencionales que se utilizan como tratamientos de cáncer generalmente generan muchos problemas a nivel de la persona que recibe estos tratamientos, ¿cierto? Muchos efectos adversos. Y lo que se busca con los tratamientos coadyuvantes como los polisacáridos es poder ayudar a tener una estrategia terapéutica alternativa para el control del cáncer. Y ahí es donde venimos con el tema de inmunoterapia, donde los metabolitos fúngicos se pueden utilizar tanto en estados de salud o enfermedad. Y ahí es de lo que yo les hablaba ahorita al principio de los alimentos funcionales. Cuando hablamos de alimentos funcionales, los usamos en estados de salud, pero cuando ya hablamos de un tratamiento terapéutico es porque ya existe una enfermedad que se utiliza ahí, pues en este caso. Y de acá, esos polisacáridos tienen diferentes propiedades inmunoestimulantes, antioxidantes, anticancerígenas, antimicrobianas y coadyuvantes en ese tratamiento contra el cáncer. ¿Cuáles son entonces las características que tienen estos polisacáridos? Que tienen una estructura específica que normalmente son ramificadas, alto peso molecular. La mayoría, los que más se han estudiado, son solubles en agua, aunque también hay polisacáridos insolubles. Su composición es muy diversa y tienen diferentes tipos de enlace, pero en el caso de los macromicetos son enlaces tipo beta. Podemos encontrar, por ejemplo, levaduras, otro tipo de polisacáridos, donde hay otros enlaces más diferentes y en este caso, pues hay enlaces alfa también. Dentro de las especies que tienen potencial anticancerígeno, hay muchas, hay una gran diversidad y quisiera resaltar que muchas de estas especies se encuentran en Colombia. No exactamente las mismas, por ejemplo, se ha encontrado, en el caso de nosotros que trabajamos, por ejemplo, con Ganoderma, Lentinus, Schizophyllum, tenemos diferentes especies. En Colombia no se ha encontrado Ganoderma lucidum, porque Ganoderma lucidum, la especie es en su estricto como tal, no es de esta zona pues de este continente, pertenece más a una zona europea. Entonces, cuando uno dice, no es que encontramos en Latinoamérica Ganoderma lucidum, probablemente no, probablemente sea Oescipitatum, no sea Cecil, que son otras especies muy parecidas, pero para ello se requiere una muy buena estrategia de identificación y de caracterización de los hongos, ¿cierto? Acá pues lo voy a pasar rápidamente porque les quiero mostrar básicamente qué cosas particulares que hemos encontrado con algunos hongos y es, por ejemplo, uno de los hongos con los que trabajamos fue Schizophyllum, aislado en Colombia. Se hizo toda la caracterización molecular, se hizo la caracterización a nivel taxonomía clásica y encontramos que pertenecía pues al género y a la especie Schizophyllum radiatum. También hacemos el escalado del proceso de producción de los polisacáridos en cultivo sumergido, tanto a nivel del Ermeyer como en bioreactor, y posteriormente se hace los procesos de downstream para hacer la extracción de los intra y exopolisacáridos. Ustedes van a encontrar diferentes estudios donde dicen que los intras son mejor, otros donde dicen que los exos son mejor, pero va a depender del objetivo que tú quieras, ¿cierto? Si va a ser para un alimento funcional o si va a ser para un fármaco, en fin, y dependiendo del hongo también. Entonces, ¿dónde está ese potencial terapéutico de los polisacáridos?
está en depende de la especie, depende de las condiciones ambientales, de las condiciones de cultivo, del medio de cultivo donde uno lo ponga y también de los métodos downstream que no vayan a dañar la macromolécula que yo quiero extraer. Dentro de los extractos, entonces, que obtuve en mi proceso de maestría y doctorado, encontré tanto de Ganoderma como de Lentinus y Schizophilum y evalué actividad antitumoral tanto in vitro como in vivo, encontrando les quería mostrar esta porque encontramos una reducción del tumor. Estos son los tumores normales de los ratones que nosotros utilizamos sin ningún tratamiento, el control, y estos son los tratamientos a 100 y a 200 miligramos por kilogramo, donde encontramos que efectivamente una disminución aproximadamente del 50% del tamaño del tumor solo con utilizar los polisacáridos sin ningún tratamiento adicional. Adicionalmente, hicimos observaciones histopatológicas de esos cambios morfológicos del tumor y encontramos efectivamente que habían unos muy buenos cambios dentro de este proceso a nivel del tejido tumoral. Luego, bueno, entonces ya aquí, ese es el otro proyecto que les quería contar, que adicionalmente nosotros con el tema de de los biomateriales, o sea, con los polisacáridos, terminamos acá y a partir de ahí estamos en procesos de desarrollo de mirar cuáles son las dosis ideales para mejorar este tratamiento y a nivel de coadyuvantes contra el cáncer, porque ya existen a nivel mundial algunos terapéuticos relacionados con, tanto con lentinos, que es el lentinán, y ganoderán, que es extraído de ganoderma. Y quería terminar con el tema de biomateriales, principalmente porque es lo que en este momento está aquejando el planeta, ¿cierto? Es un tema que necesita ser desarrollado, que necesita ser potenciado. Y acá simplemente les quería compartir con esta imagen que se requieren varios procesos para el desarrollo de materiales nuevos y sobre todo que estamos en un reto muy grande en este momento en el mundo y es en la aceptación del mercado, porque a veces es difícil que las personas acepten cambio de metodologías, cambio de paradigmas, porque estamos acostumbrados a la bolsa, estamos acostumbrados a los materiales sintéticos de un solo uso. Ya quisiera, pues aquí es simplemente unas foticos que les quería mostrar. Hemos hecho las caracterizaciones de estos biomateriales, son muy buenos a nivel de impermeabilidad, son muy resistentes, le hemos hecho ensayos de compresión, de tracción y nos ha ido súper bien. Y este es un ejemplo de una de las maceticas que hemos utilizado para crecer suculentas y también nos ha ido súper bien. Y quisiera terminar con que los hongos que nosotros hemos trabajado pertenecen a diferentes géneros, principalmente los que más hemos estudiado son Ganoderma, Lentinus y Schizophilum, pero actualmente pues estamos trabajando con otros nuevos. A nivel biotecnológico, la producción de polisacáridos requiere mucho más estudios, mucho desarrollo y sobre todo es un poquito costoso, entonces requiere inversión de plantas piloto y plantas industriales para poder desarrollarla. Y que finalmente en Colombia tenemos mucho potencial de hongos que necesitan ser explorados y que necesitan ser estudiados. Aquí están también otros de los estudios que hemos publicado, estos en relación a polisacáridos. Esta es en español en la revista colombiana de biotecnología y las otras son de International Journal of Biological Macromolecules, por si les interesa leer ahí. Y a nivel de perspectivas futuras, les quería compartir que a nivel biotecnológico se requiere optimizar y estandarizar las condiciones de producción de todos los metabolitos que ustedes vayan a trabajar. Se requiere caracterizar esos metabolitos o en el caso de nosotros con los biomateriales o los plásticos para poder identificar cuáles son esos cambios. Determinación de esa actividad biológica para saber efectivamente cuál es el efecto que se está generando de estos polisacáridos. Y no quería pues cerrar antes de agradecer como a todos los espacios donde he permitido y donde he podido estar en el Tecnológico de Monterrey, con la Remington, en Aracaju en Brasil, donde también me ayudaron con todos los procesos de extracción, en Iluma, que fue donde trabajé,
la Asociación Colombiana de Micología, que hago parte en este momento de la junta directiva, y el grupo Biopolímer. Aquí les dejo mis datos, les dejo el Instagram del grupo por si nos quieren seguir y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Xiomara. Usted fue muy rápida. Nos alegra mucho Quería dejar más tiempo como para la las preguntas. conversación. Sí, Yo sí, vi sí, eso y total. además como citamos a todos hasta las 3:30, ella está muy juiciosa corriendo con la presentación. Bueno, pero agradecerte y también felicitarte por toda la trayectoria y el recorrido que has hecho. Para nosotros siempre es muy gratificante ver a los egresados, a los estudiantes que desarrollan una carrera tan exitosa como vemos con Xiomara y que además ha estado siempre en la universidad, como ella lo decía, que siempre ha estado unida como al alma mater y trabajando en estos temas. La dinámica que queremos seguir en este momento es entonces abrir una sesión de preguntas, por eso Xiomara también estaba corriendo, para poder hablar un poquito y que no fuera solo una exposición, sino que hablemos un poco de estos temas. Entonces, le pedimos a Diego que está moderando la parte de la gente que está conectada por internet. Si hay algunas preguntas ahí en el chat, si alguien quiere preguntar, intervenir, pues entonces nos indican para darle paso. Y también a ustedes entonces hacerle la invitación si quieren comentar, si quieren preguntarle a Xiomara, aprovechar pues todo lo que ella nos presentó y así hacer pues esta conversación. Yo por supuesto tengo muchas preguntas, pero yo siempre pregunto, entonces voy a darle paso a los demás porque para que no se nos convierta aquí en un diálogo a ti y a mí. Entonces, ¿quién quiere? La profe Lucía, adelante. Profe, el micrófono para... Entonces, Profe, pero yo Bueno, sé si la conozco. sí. Claro, es que- no, ya ve. Buenas tardes. Todos tenemos que poner. Qué pena. Pero yo no te conocía. No, al menos mi memoria no te recuerda. Me olvidé hasta de Osvaldo, por Dios. Bueno, la verdad es que es muy interesante lo de los hongos hobby porque han cobrado, como es un nuevo reino, que está entre vegetales y animales, el potencial es enorme. Sobre todo que son un arsenal de enzimas, no solamente para la parte ambiental, en la parte humana también. Y tienen otras propiedades que apenas estamos develando. Por ejemplo, el micelio de los hongos es un retardante de incendios forestales. Estamos participando en un proyecto en la Amazonía. Incendios forestales en la Amazonía amortiguando con hongos. Interesantísimo porque es una cosa novedosa y aplicable. El problema, por ejemplo, en Estados Unidos con los incendios que hubo en la zona de California, fue algo muy serio. Si hubieran tenido productos biológicos, porque esos retardantes son muy peligrosos, los químicos, esos retardantes biológicos serían una alternativa ideal. El problema es cómo producirlo a escala. Ese es un factor. Otro factor que hablaste tú, Ganoderma lucidum es el rey de los hongos, realmente los basidiomicetes. Yo tengo la ventaja o digamos qué sé yo, el beneficio de que me lo entregó personalmente un chino. Hace más de 35 años yo fui a dictar una charla, a dictar no, a traducir un curso por Steve Chan, que era el especialista mundial en el tema de hongos, y me regaló todas las cepas. De hecho, mi laboratorio vende cepas. Osvaldo es uno de los que compra. Vendemos cepas de hongos comestibles y medicinales. Eso es parte del business con la universidad, pero la universidad se queda con la plática. En este momento, toda la plática que hacemos es confiscada por la O. Pero hemos aprendido mucho en ese recorrido. Creamos un grupito inicial que lo llamamos Fungimanía. Y así empezamos en un espaciecito chiquitico en biología. Ahí se formó Paola, que también está trabajando con hongos, Diego, Erika, todos están trabajando en el tema. Y me alegra mucho que esto crezca, porque la verdad es que hay un mundo para hacer. Los hongos son un mundo fascinante. Yo digo que son inteligentes. De hecho, voy a invitarlos a una charla que va a dictar la Deutsche Welle, ahora el 6 de junio, sobre hongos. Y esos programas de la Dolce Vele valen la pena verlos. También hay uno en Netflix sobre hongos, el mundo maravilloso de los hongos. Y lo ideal sería poder que la universidad tuviéramos recursos para traer a Paul Stamens, por ejemplo, y a Basser Maguire, que está en Israel.
Ellos son gente que tiene un conocimiento enorme y que ha trabajado estos anticancerígenos, de hecho, con ya propiedades médicas. Y el Instituto de Salud de los Estados Unidos, que ya entró con el tema plenamente, especialmente con Ganoderma. Ganoderma es maravilloso. Definitivamente ese es el rey de los hongos. Entonces, los que quieran, por ejemplo, producir Ganoderma no es tan fácil, porque Ganoderma es un hongo que no se come, es duro, parece la suela de un zapato, pero sus propiedades son extraordinarias. En el laboratorio producimos polisacáridos, tenemos alrededor de unos 10 bioreactores, generamos los polisacáridos, y lo que ella dice sí es cierto, es muy caro, muy costoso sacar polisacáridos de Ganoderma. Es como para un público muy especial, que lo requiere, que lo necesite para tratamiento, pero ahí están. Y muchos otros productos que estamos haciendo con Ganoderma. Y el resto de hongos, porque está ahora la melena de león, que está volviendo famosísima porque es para la cabeza, para el conocimiento, sí, para la parte cognitiva, pero existe esquizofilón, también ha sido reportado enormemente sobre propiedades anticancerígenas, pero hay una cantidad de hongos que, como dice ella, el potencial es enorme. El problema es, tenemos quien colecte en biología, pues está Ana Esperanza, que ha dejado básicamente las colecciones. Y tiene un cataloguito muy pequeño. Ahí necesitamos formarse en universidad de colectores, de gente que se especialice en la identificación y la parte molecular. Es que ahora todo clasificación molecular, Sí. para poder distinguir cada una de las especies. Porque, Profe, y también nos falta el tema político y regulatorio. Que hay pero no, un pero montón no hay de mucho, problemas. no, pero no hay mucho, no hay mucho, afortunadamente no hay mucho. Se mete al INVIMA, Sí, no saben de qué estamos hablando. lo que me llamó la atención y es eso, pues no sé, o sea, Sí. uno como estudiante es muy gracioso, pero cuando uno va a hacer un trámite acá frente a hongos, lo tiene que hacer con un herbario porque están clasificados como plantas, o sea, los hongos no son un reino aparte, ni hacen parte de los microorganismos, ni saben qué es eso a nivel normativo. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a pedir permisos de acceso, o a hacer reportes, o va para colecciones, para poder hacer salidas de campo y demás, se tiene que mirar los hongos con qué se parecen. Y sobre todo porque cuando uno llena los formularios es, ¿cuántas hojas tiene? ¿Tiene flor o no tiene flor? Sí, Entonces, quienes han hecho todo eso es un absurdo, no me parecen A en mí me nada. gustaría Dale. tomar ese punto para preguntarles efectivamente eso y para llamar la atención al respecto de la normativa. Aquí lo había notado mientras Xiomara estaba hablando, estaba exponiendo, y la duda que yo siempre tengo, incluso con los estudiantes de pregrado, sobre todo en los cursos de bioética y digamos como de énfasis. Aquí los expertos son los microbiólogos industriales ambientales y los que trabajan en estos sectores. Entonces, siempre queremos que las instituciones como el INVIMA o estas instituciones que nos regulan, pues tengan los expertos, pero los expertos están del otro lado, del laboratorio, digamos, de la investigación o de las empresas, y no hay realmente personas que tengan ese perfil en estas entidades, que sepan de qué es lo que están regulando. Entonces, yo siempre he hecho como ese llamado, y aprovechando que la profesora Xiomara está en la asociación, es como ahí hay que pensar todos los egresados de estas áreas, que también esa es un perfil profesional, que también es una potencial, digamos, aporte en esta área. Porque miren lo que ustedes comentan, es que es completamente difícil o complejo explicarle a alguien que es un hongo si no tiene, digamos, una formación, o estoy sacando un derivado de acá. Entonces yo creo que hay que colonizar como los microorganismos y como los hongos, extender ahí todas esas redes para efectivamente llegar a estas instituciones, porque si no, no va a haber todo ese apoyo y todo ese desarrollo, porque además ese desconocimiento no deja avanzar en todas estas estrategias. Yo tenía otra pregunta. Qué pena, profe, que te interrumpí. Sí. La mayoría de la gente tiene la connotación de hongo, de algo venenoso o algo podrido. Entonces la gente no le para bolas a los hongos como tal. Cuando se habla de setas, ya ven la cosa diferente. Entonces simplemente utilicemos el término setas porque ese es el tipo del champiñón que todo el mundo lo reconoce. Porque de resto, usted le habla de otros hongos, no, no.
Hay que cambiar todo ese... Hay que cambiar inclusive ese lenguaje. Yo quería aprovechar este tema también para preguntarle a Xiomara el tema que nos dabas ahí una perspectiva como que hay que hacer y a futuro. Entonces hay todavía mucho trabajo alrededor de esa caracterización, por ejemplo, de los protocolos, de lograr extractos, incluso de la misma bioprospección que nos destacabas, por ejemplo, la dificultad cuando la gente dice trabajamos con Ganoderma lucidum y realmente no. Entonces, no, la profe Lucía sí. No, porque lo trabajo yo. ¿Usted está segura que todavía tiene Ganoderma, profe? Entonces, entonces quería preguntarles pues a los expertos, a Xiomara, la profe Lucía que ha tenido pues la experiencia, Osvaldo que también incluso hace parte pues aquí del público, pero también ha trabajado con ellos. ¿Qué tan factible es usar nuestras propias cepas en estos desarrollos? Porque si de entrada hay una normativa que complejiza el uso de lo que viene siendo, lo que ya está reportado a nivel mundial. Ahora el tema de la bioprospección, por ejemplo, todo el tema de la regulación de acceso a recursos genéticos, de limitaciones, pues como de experimentar para obtener productos y derivados. Entonces me gustaría, como la impresión de Xiomara, pues que es nuestra conferencista principal y también, profe Lucía, tu experiencia, obviamente Osvaldo, que yo creo que aprovechemos que esté acá y que es empresario y que trabaja con hongos, también nos puede dar como una mirada y una perspectiva de ahí. Entonces, muchas gracias a esta pregunta. Bueno, yo creo que precisamente ese es el llamado que nos hace el país, que comencemos a desarrollar productos biotecnológicos con hongos propios. Estando en la asociación, bueno, yo prendí la mía por las moscas para que lo dejes ahí en el público. Estando en la asociación, digamos que yo entré a la asociación de micología porque soy amante de los hongos al igual que la profe Lucía y además porque quería tener, es como cuando uno busca como su grupo de amigos que les gusta lo mismo, ¿cierto? Entonces descubrí que habían otras personas como yo en el país que estaban interesadas y enamoradas de los hongos. Y estando ahí y yendo a las charlas y a los congresos y demás, me di cuenta que y todos estudiamos con hongos de Colombia, entonces me di cuenta que sí había mucho potencial. Lo que pasa es que todavía no está muy reportado, todavía faltan más investigaciones por realizar. Básicamente los grupos en los que más se trabaja acá en Colombia y sobre todo en Medellín en hongos, o sea, particularmente acá es el de la profe Lucía, el de la profe Ana Esperanza, la profe Aida, nosotros en Biopolímer. Somos muy grupos concretos en donde somos los que trabajamos con hongos, entonces falta más. Ahorita pues que la profe Paola está en el CES, entonces ella también está trabajando en temas de hongos, pero todavía es mucho por explorar, chicos y chicas. Entonces yo creo que el mensaje es en continuar desarrollando propuestas y estrategias. Hay unas limitantes que son regulatorias, hay que pedir permisos de acceso para digamos, investigaciones o estudio, se requiere el del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que está amparado en la Universidad de Antioquia de acceso a recursos genéticos, pero hay que hacer obviamente un otro sí con cada proyecto en particular que vaya a ser, por ejemplo, una salida de campo a recolectar. No se puede decir, ay, recolecté y ya y voy a estudiarlo, no, o sea, hay que hacerlo pues como con la normatividad competente y ya para pasar a un estado, por ejemplo, de utilizarlos a nivel comercial sí se requiere tener otro acceso de recursos genéticos con fines comerciales y eso es otro permiso adicional. Entonces son trámites, hay que hacerlos. Mi consejo es iniciemos, ¿cierto? En ese momento es eso. Dentro de 5 o 10 años no sabemos cuáles van a ser, pero si no iniciamos, pues no vamos a comenzar a explotar nuestra biodiversidad, ¿cierto? Porque en ese momento los productos de hongos que están permitidos legalmente comercializar son hongos comerciales, es decir, importados. O sea, si compramos de Europa, si compramos de Estados Unidos cepas y las vamos a comercializar, se pueden comercializar sin ningún problema. Pero si son nativos, hay que hacer todo el trámite ante el ministerio y ante el ANLA cuando sea competente, pues según su jurisdicción. Dale. Es limitante también es muy serio, que falta toda una cadena de investigación. Para que te escuches. El colector es uno, ¿cierto? Uno puede colectar, hacer expediciones y colectar con los permisos. Sin embargo, ¿qué tiene un hongo? Bueno, para identificarlo, si no hay con qué,
identificarlo, toda esa parte molecular. Eso es uno. Lo otro es la parte química, porque el valor de los hongos está en lo que contienen. Si usted no tiene un grupo de química bien formado y dedicado exclusivamente a eso, pues no tenemos sino una joyita guardada por ahí debajo del suelo. Hay que trabajar equipos de investigación en cadena, químicos, biólogos, ustedes como ingenieros, todo el equipo de trabajo, hasta el que comercializa, porque este es el negociante, el que va a venderlos bien, el que va a ofrecerlo al público, el que los va a hacer conocer. Yo simplemente, nosotros hacemos propaganda porque yo tengo un separio de 28 hongos, todos han sido regalos, donaciones o compra en el exterior. De aquí no tengo nada, así de simple. ¿Por qué? Por los problemas de los permisos, los trámites son enormes. Entonces, no nos compliquemos, trabajemos con lo que hay. Vino un mexicano el año pasado y me regaló como 7 cepas mexicanas medicinales interesantísimas. Los mexicanos tienen mucho que ofrecer ahí. Se puede traer a ese experto que dicte charlas, una persona que sabe bastante. Entonces son cosas interesantes, hay mucho para hacer. Entonces necesitamos armar equipos de toda esta juventud. Sí, necesitamos. Esta es la generación que viene y esta es la generación que podría hacer el cambio realmente. Eso es lo que necesitamos. Pero formar equipos de trabajo en cadena, porque si no, tenemos especialistas en esto y no tenemos el otro. Muy dependientes de otras personas. Traer a expertos que motiven. Invitar, por ejemplo, a médicos. La Clínica de las Américas está especializada en cáncer. No saben absolutamente nada de hongos anticancerígenos, como tratamiento incluso paliativo, que es lo que podríamos tener. Hay que vincular la parte médica de la universidad, la parte médica de aquí, de la región. Hay que integrarlos. Y los empresarios en la parte de alimentos, ni idea. Eso es un problema. Sí, ¿Sí o no? Hay dos comentarios. Bueno, No, yo solo quería contar mi experiencia, pues, la experiencia mía es bastante con Lucía ya mucho tiempo con el laboratorio. Sí, pero soy productor de hongos, pues, pero solamente a nivel comestible. Yo veo que ustedes, pues, hay que implementar mucha parte de lo que es esta parte de funcional, que es hongos muy interesantes, muy interesado en producir ese tipo de productos, pues, porque el mercado los requiere mucho. Por ejemplo, también les cuento que trabajamos con hongos, pero en otro tema es que tenemos un cultivo de aromáticas orgánico certificado para exportación y nosotros tenemos que utilizar mucho tipo de hongos. Entonces, nos toca comprarlos, pues, porque vemos que hay mucha industria para el control biológico, exactamente. Entonces, tenemos que mantener el cultivo, pues, como inoculado con hongos para poder que no nos ataque tanto las plagas y enfermedades. Pero con la profe Lucía he trabajado mucho en tema de hongos comestibles. Muchas gracias. ¿Había una Profe, pregunta? qué Luego pena, un favor, las personas que están en la sala, por favor, llenar el listado de asistencia y también en el chat pusimos un listado para que nos apoyen también para enviarles información nuevamente de las nuevas actividades que se vengan a realizar. Y aquí hay dos comentarios, pero si quieren, continuamos en la sala y luego con los dos comentarios que dejan acá en Zoom. Vamos a responder una pregunta así. Vamos a tomar una pregunta de acá del auditorio y luego ya pasamos a que tú nos leas y las intervenciones del chat. Ok, ¿Listo? profe. No, con micrófono. Hay 3.700 patentes a jugar, 3.700. Demasiado. No, profes, no, y los expertos, muchísimas gracias. Una conferencia muy interesante. De hecho, yo soy egresado de la escuela, ¿cierto? Yo en este momento soy el coordinador del laboratorio de investigación de la Corporación Universitaria Remington y me quiero acoger mucho a lo que dice la profe. Digamos que yo en este momento en el laboratorio tengo una problemática bastante diciente, ¿cierto? Es que tengo un laboratorio demasiado robusto, ¿cierto? Tenemos equipos de HPLC acoplado a detector de arreglos de diodos, tenemos índices de referencia, de refracción, cultivos celulares in vitro, y en este momento tenemos el pequeño percance de que no tenemos proyectos activos en este momento. Entonces, aquí estamos, profe, aquí estamos. Sí, sí, entonces, digamos que yo he presentado ante las directivas de la corporación, ¿cierto? Digamos, mi preocupación latente de que son equipos que en este momento están subutilizados, están realmente subutilizados. De hecho, me parece interesante, pues, no voy a decir nada, pero
Se compró un módulo para el HPLC, un módulo de difracción para medir azúcares, para medir glucosa en un cultivo cuando yo sé que tiene demasiados usos, aplicaciones en. Entonces, quiero a los aquí presentes y a los profes, claro está, ahorita me trataré de buscar un acercamiento por allá a hacer colaboraciones. Digamos que uno del alma mater siempre siente el alma como propia, o sea, entonces siempre quiere volver al alma mater. Entonces, desde el Laboratorio de Ciencias de la Vida de la Corporación Universitaria de Remington, tenemos todo el equipo y toda la intención de trabajar con ustedes. Listo. Adelante, profe. Sí, sí, los reactivos son los más costosos, efectivamente. Ahí es donde tenemos que entrar las estrategias realmente. Sí, para poder articularnos entre nosotros. Listo. Yo quisiera agregarte ahí, pues como parte de la respuesta, y es que en la presentación, pues también le agradecí a la Universidad Remington porque uno de las personas que está en mi comité tutorial, que es Gianni Villa, él trabajaba en la Remington y lo que hacíamos nosotros que te puede servir como estrategia es presentarnos a los pequeños proyectos de la Remington. Entonces nos presentábamos en conjunto con el laboratorio a los pequeños proyectos para buscar un toca diacosita. Entonces mirábamos actividad o inmunomoduladora o inmunoestimulante o anticancerígena. Y a partir de esos pequeños proyectos, de hecho, logramos hacer como dos logramos hacer como y utilizar esos estudios también para ir fortaleciendo pues como la investigación. Entonces, yo creo que ese sería pues como un muy buen punto de partida, presentarnos como a esos proyectos y poder, porque una de las cosas también que es limitante en la investigación definitivamente es la parte económica. O sea, necesitamos presupuesto para poder que esas investigaciones se vayan desarrollando. Sabemos que en estos añitos el presupuesto no ha estado muy bueno, entonces no ha permitido facilitar las investigaciones y por eso también hay equipos en desuso, hay cosas que, por ejemplo, en este momento, precisamente por ese tema presupuestal, nosotros suspendimos la parte anticancerígena y ya estamos migrando a lo de biomateriales. Tenemos el proyecto ahí en stand-by esperando como otra vez el resurgimiento de algún proyecto que nos permita continuar a avanzar, porque nosotros hicimos ensayos preclínicos, pero ya que sigue de ser otros ensayos preclínicos y continuar con ensayos clínicos tipo uno. Con respecto a la bioprospección en bioremediación, ¿cierto? Porque me dijiste que estabas haciendo un estudio, una revisión sistemática para la degradación de acetaminofén y ibuprofeno. ¿Cómo les fue con esos estudios preliminares? Digamos que mi área de experticia siempre fue o ha sido la biodegradación o bueno, degradación de materiales emergentes o de contaminantes emergentes a través de procesos avanzados de oxidación, ¿cierto? Y bacterias resistentes a antibióticos y tenemos de hecho esos dos adicionales de ciprofloxacina y otros antibióticos dentro de las evaluaciones que hacemos de rutina. Entonces sería muy bueno poder saber cómo están o cuáles son los hallazgos preliminares que nos pueda llevar a montar algo en esa. En los resultados del proyecto nos fue muy bien, de hecho, y también pues aquí aprovecho y les pongo un Open to Work, que tuvimos un inconveniente y es sobre todo con el ibuprofeno. O sea, el paracetamol fue muy fácil de montar las curvas y montar los estándares en HPLC. El ibuprofeno no pudimos, nos daban señales muy raras. Digamos que dentro de los dos no pudimos identificar si hubo o no hubo degradación de ibuprofeno. Entonces, en el artículo, pues que por ahí se los estaremos publicando, si nos siguen en las redes se darán cuenta, solamente publicamos lo de acetaminofén, pues lo del paracetamol. Encontramos muy buena biodegradación, solamente con los hongos, pues, como les decía, nosotros trabajamos principalmente hongos ligninolíticos, y con estos hongos encontramos una disminución de la concentración de paracetamol inicial a la final. Entonces ahí súper bien a nivel de bioremediación. Pero con el ibuprofeno no pudimos encontrar la señal en el HPLC, no, como les decía, nos daba raro, no pudimos montar el método, entonces esa es una dificultad que tuvimos. Si alguno tiene solución, bienvenido, un reto. Es el consorcio de varios hongos y todas esas. Sí, pero sobre todo es el método de identificación y de caracterización que no de la pudimos molécula. montar Perdón. el... Sí. Ok. Ah, bueno, entonces ahí tenemos que conversar. Ahí está el primer proyecto con
Sí, También quisiera escuchar estudiantes si tienen dudas, si tienen algo que quisieran saber, no solamente el proyecto. Cuéntame, Diego, del chat que veo que hay mucha actividad. Sí. Ok, aquí en el chat dejan los siguientes comentarios. Dicen, Luis Jiménez dice saludos a todos. Definitivamente coincido con que las organizaciones gubernamentales deben contar con profesionales brindando dicha asesoría técnica. Mis prácticas de pregrado en MIA las hice en la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente y claramente encontré que desconocían siquiera lo que como profesionales podemos aportar y explicar desde nuestro conocimiento científico. También nos dice Andrea Enríquez, hola, mil gracias por el espacio, por aprender. Pregunta para la doctora ponente, hongos y biomateriales. ¿Por qué pretratan el plástico antes de presentarlo a los hongos? Gracias. También dice, Eh, bueno, sí, Respondo esa pregunta de una vez. ok, Es básicamente porque lo que les mencionaba al principio, los materiales sintéticos se diseñaron precisamente para ser resistentes a todo y a la degradación biológica. Entonces, debido a ello, se requiere hacer un pretratamiento para que ello suceda, pues, esa biodegradación, ¿cierto? Un pretratamiento normalmente es físico-químico. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos en el paper, van a encontrar como todas las estrategias que existen actualmente, pero nosotros hicimos una más parecida a la naturaleza y a la realidad. Cuando vemos una isla de plástico, normalmente las islas están expuestas al sol, ¿cierto? Igualmente, en los rellenos sanitarios también están expuestos al sol. Entonces, nuestro pretratamiento fue pretratamiento solar, pretratamiento con UV. Entonces, fue para parecerlos como más a las condiciones ambientales normales, pero existen otros pretratamientos físicos y mecánicos para hacer que el plástico, su molécula pues, se mueva un poquito para permitir la permeabilidad al hongo. ¿Listo? Entonces, básicamente es por eso, porque si no, es muy difícil. ok, pero él también nos pregunta por acá, Gabriel Prieto dice, gracias por la presentación y este espacio para aprender. Mi pregunta es, ¿cuál es el futuro de la investigación sobre buscar y estudiar tantos hongos macro y micromicetos en Colombia, sabiendo que las características ecogeográficas de nuestro país? Eso también está muy relacionado con la zona. Digamos que los hongos con los que nosotros hemos trabajado han sido aislados en Antioquia, aquí en la región andina, pero pues porque básicamente, si ustedes miran dentro de los estudios de hongos reportados en Colombia, la mayor cantidad son de Antioquia. No solamente porque tenemos una muy buena biodiversidad para que no nos creamos mucho, sino por el acceso. En Antioquia tiene muy buen acceso a los bosques, pero hay regiones, por ejemplo, como el Amazonas, que también son muy ricos, pero el acceso es difícil, todavía hay bosques vírgenes. Entonces, yo creo que tu pregunta puede estar relacionada con ese lado. ¿Qué pasa en esos sitios o sobre todo los sitios que son muy buenos pero que son zona de conflicto? Es presentar proyectos, buscar, tratar de trabajar con las comunidades, que eso es otro de los aprendizajes que quisiera dejar aquí, tratar de trabajar con las comunidades propias de cada lugar, acercarnos a esos líderes de comunidades y poder hacer bioprospección. Dentro de la asociación estamos buscando que todos los que pertenecemos a diferentes zonas o regiones del país estemos trabajando por lo menos como en zonas así muy alejadas, pero básicamente la estrategia es buscar proyectos y contactar como a esos líderes y a esas comunidades para acceder a esos lugares difíciles que tienen acceso. Y esa es una de las razones por las cuales conocemos menos del 10% de la biodiversidad de hongos en Colombia. Entonces, efectivamente, todavía tenemos mucho por explorar. También nos dice la profesora Astrid Hernández, dice, profesora, un placer escuchar su presentación. Le escribe Astrid Hernández, química del Centro de Bioeconomía Circular de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Nosotros estamos interesados en estudiar bioenzimas producidas por los hongos como alternativa en la hidrólisis del fique de nuestra industria agroproductiva local. ¿Tiene usted conocimiento de estudios con especies nativas colombianas en este campo en particular? Grupos con quienes podamos interactuar y unir esfuerzos. Nariño, Antioquia y Santander somos los principales productores de FIC. Mil gracias.
Sí, claro. De hecho, pues ahí igual les dejé los contactos de nosotros. Me puedes contactar y podemos revisar en particular. Nosotros hemos ensayado muchos residuos, pues el fique no, pero con toda seguridad que para ese tipo de hongos lignocelulósicos tienen aplicaciones porque no hemos encontrado el primer residuo agroindustrial en el que no crezcan. Si encuentran uno, me cuentan también. También dice por aquí, Zafra, conozco un docente que en Potencia encontró un hongo que quizás no está registrado. Cómo se puede buscar algún tipo de apoyo a este tipo de investigadores de campo? En ese caso, lo primero sería verificar que tenga los permisos de acceso a recurso genético otorgado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es lo primero para poder reportarlo, ¿cierto? Lo segundo sería hacer una caracterización taxonómica clásica, que ahí se pueden comunicar también con la profesora Lucía, pueden contactar a la profesora Ida y posteriormente hacer una caracterización molecular. Entonces hay que hacer las dos, o sea, caracterización taxonómica clásica y caracterización molecular. Después de que se haga esa caracterización molecular, es decir, primero tendrían que hacer yo les recomiendo hacer secuenciación completa, porque cuando uno hace secuenciación por tramos, identifica caracteres parecidos y les pasa algo que me pasó a mí, que les voy a contar otra anécdota. Yo cuando inicié la maestría hace muchos años ya, hice la identificación del hongo que recolectamos y me daba que era un Ganoderma stipitatum. Luego volví a hacer la identificación 3 años después y me dio Ganoderma parvulum. Y luego volví a hacer la identificación a tres años después y sigue así aparecido Ganoderma parvulum, pero al parecer es una especie nueva, porque ya con todos los como eso se hacen las comparaciones en las bases de datos en el NCBI, ya con todas las secuencias que están reportadas, pues se va apareciendo más a uno si se dan cuenta que no. O sea, que cuando uno no llega como más del 98% es porque probablemente sea una especie nueva. Solo que en Ganoderma, y valga la aclaración, como ha sido un hongo tan estudiado, hace parte de la medicina ancestral china. En Ganoderma, en internet hay mucha basura. O sea, estoy hablando de basura genética en las plataformas, tanto en el NCBI como a nivel proteico. Entonces, tiene que ser una persona muy experta que logre depurar y que haga un blast con diferentes secuencias, porque si no, vas a tener falsos positivos. Y ha pasado mucho y conozco investigadores que me dicen esto es tal y no, con toda seguridad que no es. Entonces, ahí sí tiene que hacer juicioso las dos cosas, taxonomía clásica y molecular, y que esa molecular sea una molecular muy buena que te dé el genoma completo. O sea, no solamente por tramos, sino genoma completo y así logras identificar si es bueno, pues si es una especie nueva o no. Y sí, sí, ya se reporta, o sea, se reporta tanto en las bases de datos generales si es un hongo, entonces reportarlo pues como las bases específicas de hongos y a partir de ahí pues ya se conoce qué especie será. Que no sé si tenemos tiempo, todavía hay preguntas o vamos cerrando la actividad, profe Pues, Lina. si quieres, leemos las preguntas que Ok. le queden al auditorio y a Xiomara y ya vamos cerrando, sí, para, bueno. Ok, dice Olga Lucía Benavides, dice saludos a todos, excelente charla, felicitaciones para Xiomara, soy Olga Lucía Benavides, docente investigador de la Universidad de Nariño en Pasto, en mi grupo de investigación de tecnología agroindustrial y ambiental, hemos trabajado en proyectos de investigación en propiedades químicas, biotransformación, cultivo, producción de alimentos, extractos de macromicetos, ganoderma, pleurotus, lo siento con los nombres científicos, Letiporus. Contamos con un invernadero y laboratorio de investigación. También hago parte de la Asociación Colombiana de Micología y deja su correo si quieres comunicarte con ella, profe Xiomara. Yo te lo comparto ahora cuando finalice la charla. Bueno, también Juliana Fernández dice buenas tardes a todos. Me interesa bastante el tema de la decoloración de colorantes a través de hongos. Sin embargo, siempre me he quedado con una duda con respecto a la evaluación de la actividad de la casa, ya que por eso, por lo que entiendo, se debe evaluar antes del proceso de coloración. ¿Me podría desmentir o confirmar esto? ¿Por qué sucede esto, profe? Dejémosla abierta, Xiomara. Sí, porque eso es un tema largo. Ajá. Ok, y O, Juliana, finalmente, el
puedes escribir si quieres, escríbeme al correíto ahí que se los deje y ahí se Ok. los va a colocar en el chat también. También dice, hola, profe Xiomara, soy Carlos Mario Álvarez de la seccional suroeste, fui tu estudiante, excelente presentación. En mis prácticas profesionales las hice en Zetas de Colombia y es triste para nosotros como microbiólogos ver cómo grandes empresas no aprovechan todos esos residuos que quedan después de cultivar champiñones para recuperación de suelos, teniendo toda la posibilidad. No abren nuevas investigaciones que pueden ser de provecho para la empresa. Esas son las preguntas que tenemos hasta el momento. Si se me escapa alguna, dame un momento por acá. Sí, hasta el momento tenemos esta. Perfecto. Bueno. Ellos piden el correo, ¿no lo puedes escribir aquí en el chat, por favor? Que yo cerré la presentación tuya, profe. Lina, dame un minutico. Yo quiero comentarles que nuestro grupo está trabajando con el Colegio Mayor en bacterias y hongos multiresistentes utilizando proteínas de hongos. En proteómica mandamos a hacer el proteoma de Ganoderma, seleccionamos las proteínas más interesantes que había, que básicamente son un pool de enzimas, y con eso se trabaja la parte de resistencia, multiresistencia a drogas y a hongos. Sí, un mundo. Esa es la parte muy interesante. Muchas gracias. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, no, yo quiero agradecer pues a todos, la verdad, me alegra mucho. Esta fue pues la primera experiencia que tenemos con el seminario. Estábamos un poco nerviosos desde el grupo pensando que no íbamos a tener acogida, que no sabíamos si la conferencista íbamos a tener público, si la gente afuera se Si iba a quería alcanzar a conectar, llegar. si la conferencista iba a llegar. Entonces, bueno, ha sido creo que una experiencia muy gratificante para nosotros porque siempre nuestra motivación como profesores, creo que lo comparten los profes que están acá, es como tratar de generar estas dinámicas académicas, científicas, de investigación. Miren que siempre la respuesta es pónganse en contacto y miremos qué podemos hacer. Entonces, generar esta comunidad académico-científica es muy valiosa para nosotros, para el país, creo yo, para la universidad. Entonces, agradecerles a todos, a cada uno de ustedes por su interés y su participación. Es un viernes en la tarde. También habíamos pensado como, bueno, la gente si quiere, si quiere, sí. Como todo el mundo lo dice, es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces uno no sabe qué sabe el cuerpo. Entonces agradecerles. Extender la invitación a los eventos futuros, ojalá ustedes quieran seguir participando y también a dinamizar estas redes, que ya vimos que hay mucho interés, hay gente que vimos ahí en el chat que está desde otras universidades, desde otras regiones, entonces también muy valioso. Ya tenemos esta oportunidad entonces y seguirla aprovechando. A Xiomara, agradecerle nuevamente y a todos ustedes, la profe Yo Lucía que quisiera también terminar nos con algo nutre también. siempre con toda su experiencia y conocimiento y bueno, invitarlos nuevamente. Yo quisiera terminar también con la invitación a que hay muchas cosas por explorar, a que continúen investigando con el amor y la pasión que nos caracteriza, que no les dé miedo, que busquen los convenios y los contactos con otros. Uno solo no hace nada. O sea, todo es trabajo en equipo. Entonces yo creo que en la ciencia de las cosas más importantes es buscar el trabajo en equipo, buscar asociarse con quien sí sabe, tratar, yo sé que también hay mucho ego en muchas partes, pero tratar de buscar con quién se puede trabajar, ¿cierto? Le están las oportunidades a los chicos, los invito a que se presenten a los convocatorias de joven investigador de la UEA, que es posible, a que se unan a los grupos de investigación. La escuela tiene muchos grupos de investigación, entonces aprovechen esos grupos, vayan a los semilleros de investigación, ese es el primer paso. Busquen pasantías en el exterior, para eso necesitan inglés. El que no sabe inglés en ese momento, jálese las orejitas porque ya es hora de que vaya aprendiendo inglés. Si saben inglés, tienen posibilidad de viajar por todo el mundo. O sea, yo he viajado gracias a la investigación, a la ciencia y al inglés. Entonces, salgan, conozcan otros países, conozcan otros lugares y para eso, ¿qué necesitan? Estudiar, que ya lo están haciendo la mayoría, y saber inglés y las ganas. Si tienen ganas, todo es posible, muchachos, no necesitan plata, porque las becas están para que usted se presente y las busque. ¿Dónde las buscan? La página de la Universidad de Antioquia, la página de la escuela,
métanse, busquen, que ahí van a encontrar un montón de opciones y oportunidades para ustedes. Esa es la invitación. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, a todos muchas gracias y los invitamos a que estén pendientes de la programación que vamos a poner en un futuro. Gracias, hasta luego.